Bueno, buenas a todos, ¿cómo están? Gracias por sumarse a la charla mensual con Paula Bujía. Bueno, en el último mes han surgido noticias que han favorecido el mercado, como fue la elección de Trump en Estados Unidos como presidente y también el recorte de tasas por parte de la Fed de 25 puntos básicos. El S&P 500 subió esta última semana a 6.000 puntos, ¿verdad? Fue su mejor semana en el año. Empresas como Goldman Sachs, Citi, JP Morgan también subieron 20%, 12 y 10, ¿verdad? Bastante bien. Los bonos siguen atractivos. Hoy uno puede invertir en bonos americanos al 4 anual, que es una buena alternativa que pasa del plazo fijo bancario. Está bueno como opción de liquidez. Y bueno, la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, en caso de que Trump tenga una gestión proteccionista en Estados Unidos, si eso puede llevar a que haya algún tipo de salto en la inflación que hoy está en niveles de 2.4, quizás eso haya que tomar en cuenta, ¿no? para más adelante. Así que bueno, te paso la posta, Paul, y vamos avanzando. Muchas gracias. Gracias a vos, Francisco, y a la gente de Gastón Bengochea, como siempre, para invitarme a que dé mi visión de mercado. Vamos a ir un poco rápido sobre temas macro, sobre temas marcados y voy a terminar con una idea de cómo ubicaría las carteras de inversión hoy. Lo primero que decir que hace un mes atrás teníamos bastante claro lo que podía llegar a ser la Reserva Federal, teníamos bastante claro en qué momento se encontraba la economía de Estados Unidos. La realidad es que hoy nos encontramos con una incertidumbre mayor, sobre todo respecto a las políticas económicas del nuevo gobierno y el impacto que esto puede tener en la economía norteamericana, ¿no? Entonces, la verdad, hay veces que, viste, yo me he mostrado con bastante convicción y tengo muy claro el camino a seguir. Me parece que hoy los hechos, después de ganar Trump y hoy que se conoció que también ganó en la Cámara de Representantes, o sea, el mercado ya estaba descontando un triunfo de Trump. Lo que no estaba descontando era que iba a ser con ambas cámaras a favor, lo que les permitiría tomar todas las medidas que estuvo diciendo en campaña, y los nombramientos que hizo hasta ahora de funcionarios son más halcones o radicales que él, con lo cual perfectamente podrían llevar a cabo lo que él ha dicho. Igualmente todavía se cree que no va a ser tan fundamentalista como lo que mostró en la campaña, ¿no? Pero de esto un poco depende de cómo va a seguir Estados Unidos y tiene también un impacto muy importante en el mundo. Algunos interrogantes que se abren es con la Reserva Federal. Como bien decís, volví a recortar 25 puntos básicos, hoy la tasa está en 4,75, 4,50. Y si uno, lo vamos a analizar un poco más en detalle después, pero si uno ve dónde está hoy la inflación y dónde están las tasas, la Reserva Federal tendría lugar para cortar 75 o 100 puntos básicos más. Se espera hay una probabilidad de 60 y tanto por ciento según el mercado de que baje 25 puntos básicos en diciembre. Powell habló y el Comité de Política Monetaria decidió al día siguiente las elecciones en Estados Unidos, con lo cual era claro lo que se venía. Powell evitó hacer especulaciones sobre lo que podía pasar en política económica y lo que ellos harían al respecto. Trató de no especular y sigue repitiendo que las tasas son restrictivas, con lo cual seguirían con recorte de tasas. Esto es solamente mientras que no tengamos ningún cambio en la inflación. Entonces, recordemos, sí, Trump quiere y ahora con congresos a favor puede restringir ampliamente la inmigración. Y si puede subir tarifas, que habló de 10% para el resto del mundo, 60% para China, eso tiene impacto en la inflación de Estados Unidos de forma bastante rápida. Con lo cual, perfectamente esto podría cambiar el rumbo de ese corte de tasas que yo mencioné en la Reserva Federal. Entonces, inclusive no es loco pensar que en diciembre hagan una pausa. En diciembre también se van a conocer los nuevos diagramas de puntos sobre lo que piensan los miembros sobre bajas de tasas y también sobre expectativas económicas. Así que bueno, nada, estamos un poco ante esas sorpresas. Y después, mientras tanto, como nosotros sabemos, los bonos del Tesoro americano, los rendimientos de los bonos del Tesoro americano van anticipando un poco lo que va a hacer la Fed, con lo cual lo que estuvo pasando es que esta tasa de rendimientos de 10 años, que es lo que llamamos la tasa larga amistosamente, ha subido a niveles que hoy están en 4,4, y subieron igualmente descontando un triunfo de Trump. La pregunta es, según las políticas económicas, ¿hasta dónde puede llegar esta tasa? Una tasa
como la que vimos el año pasado, que estaba en 5%, puede llegar a ser un problema para los mercados. Recuerden que el año pasado, cuando la tasa estaba en 5, fue en octubre del año pasado, cuando fue uno de los puntos más bajos en el mercado accionario y solamente empezó a subir cuando esa tasa empezó a bajar, ¿no? Así que esto de la tasa es importante. Eh, y nuevamente, estas medidas de Trump también significan lo que estuvo hablando él con respecto a bajar impuestos, que este es el otro gran punto. Entonces, las primeras medidas que mencionamos de inmigración y tarifas pegan en inflación. El tema de reducir impuestos pega en el déficit y la deuda de Estados Unidos. Entonces, eso también es un problema grande. De por sí se descarta que va a mantener los recortes de impuestos que hizo en el 2017 y que vence en el 2025, eso se va a extender, pero se cree que tal vez puede intentar bajar un poco más los impuestos y espera que este nuevo organismo que encabezaría Elon Musk traiga ciertos beneficios fiscales que ayuden a paliar eso, pero la verdad que no es súper claro. Con lo cual, ese es otro riesgo que tiene la economía de Estados Unidos y eso tiene un impacto en el dólar, ¿no? Em, Nosotros en sí seguimos pensando que a largo plazo, por estas razones, el dólar ahora está fuerte por todas estas medidas que tomaría Trump, pero después seguimos pensando que ese déficit y esa deuda le pegan en contra al dólar y aparte seguimos positivos sobre todo en oro y petróleo por un tema de hedge contra presiones inflacionarias y factores geopolíticos. En la renta variable de Estados Unidos, como decía Francisco, subió un montón. Si antes estaba un poco cara, ahora está un poco bastante más cara. Y nuevamente empezaron a liderar sectores más cíclicos que ahora vamos a tratar de responder en los próximos minutos. Lo que preguntó Francisco, si el rally sigue y en qué sectores, ¿no? Eso creo que es lo que lo voy a tratar de hablar. Y mercados emergentes nuevamente es un poco de incógnita. Tienen cierta adaptabilidad de alguna forma. China tratando ahora de impulsar su propia economía, alguna actividad económica está yendo un poco mejor. México no se va a retrotraer todo el nearshoring que se está haciendo. Así que tal vez no es tan dramático. Europa es más complicado porque no tiene mecanismos de adaptabilidad ante un mundo más proteccionista y aparte está con mucha debilidad política, algo que también pasó el último mes, sobre todo en Alemania y Francia, que ya venía con debilidad política de Macron, ¿no? Pero bueno, en los datos económicos, sobre todo en Estados Unidos, la línea azul viene sorprendiendo al alza, claramente. En Europa y China vienen un poquito mejor a lo esperado, por suerte dejaron de decepcionar, pero nosotros le tenemos un poco más de fe a China, de que pueda estimular, algunos bancos empezaron a mejorar un poco las expectativas de crecimiento de este año de 4,5, acercándome más a un 5, según los últimos datos. Europa sigue con una economía bastante alicaída. Estados Unidos está en una situación de no landing, sigue creciendo al mismo ritmo que venía creciendo, cercano a un 3%. Cualquier crecimiento por encima del 2 es encima de su crecimiento estructural. El último trimestre 2,7, 2,8. Y la Fed de Atlanta, que estima, según los datos que van saliendo, lo que se espera para el cuarto trimestre, también habla de una economía creciendo cerca de un 3%. Entonces, realmente la economía de Estados Unidos sigue muy bien y en el gráfico a la derecha lo que se ve que el consumo y el ingreso están corriendo a un ritmo del 3%. Y esto es lo que está impulsando que esta economía se siga sosteniendo a esos niveles. El gran interrogante es lo que venimos planteando hace muchos meses, que es en donde se ve un pequeño deterioro, ni siquiera una cosa dramática, es en el mercado laboral, ¿no? Los últimos datos estuvieron muy influenciados por huracanes, por huelgas, pero cuando uno suaviza la creación de empleo usando medidas móviles, la creación de empleo estaría entre 100, 150 mil por mes, que es casi la mitad de lo que venía siendo el año anterior, o salió de la pandemia, pero no son niveles que uno considere recesivo. La tasa de desempleo, es verdad, subió a 4,4, pero ahora se ubica en 4,1. Cuando llegó a 4,4 es cuando la Fed bajó los 50 puntos básicos. Después de ese dato se empezaron a ver unas pequeñas mejoras.
Y en el margen, el gráfico de arriba en fondo negro, lo que se ve es que hay gente perdiendo su empleo, pero no es muy dramático, ¿no? Este es un gráfico que yo lo he mostrado muchas veces y que ha cobrado nuevamente muchísima importancia, que son las expectativas inflacionarias. El otro día cuando a Powell en la conferencia de prensa le preguntan por la tasa de rendimientos de 10 años, él dice, la tasa de rendimiento de 10 años subió porque los datos económicos son mejor de lo esperado, no por riesgos inflacionarios. Y yo le doy bastante la derecha a ese comentario por lo siguiente. Primero, ese dato, la tasa empezó a subir con buenos datos económicos mejor de lo esperado, como mostré antes, eh, y antes que ganara Trump. Entonces, eso ya se estaba dando. Pero, por otro lado, las expectativas inflacionarias han subido un poco con respecto a donde venían, han subido alrededor de 40, 50 puntos básicos, sobre todo miremos la de 10 años, ¿no? La de 10 años sí subió 50, 60, 50 más o menos puntos básicos y hoy se encuentra en 2,5. Entonces, esto es lo que hay que monitorear y sobre todo cuando Trump vaya eh, vaya anunciando sus políticas. Recordemos que estas expectativas inflacionarias se miden con swaps de tasas y se miden con los TIPS, ¿no? Los bonos del Tesoro americano que ajustan por inflación. Entonces, si se empiezan a ver presiones en estos números, esto puede cambiar un poco la visión de la Reserva Federal, más allá de los datos de inflación, que, como vimos ayer, si bien salió dentro de las expectativas, se acerca a un 3% y le cuesta mucho bajar de ahí. Pero lo que les quería mostrar de por qué yo creo que en realidad la tasa subió no por expectativas inflacionarias, sino por el nivel de actividad, es porque cuando uno ve la línea naranja, eso es lo que subió la tasa, y la blanca es lo que es este indicador del Citi, ¿no? De sorpresas económicas, y como se ve, hay muy buena correlación. Cuando a partir de agosto los datos económicos vinieron muy bien, la tasa empezó a subir. Entonces, esto no sería una razón para preocuparse aún. Pero bueno, ¿qué significa Trump? ¿No? En números. Bueno, la realidad es que es un aumento en el déficit. Esto está en trillones de dólares. Pero medidos en PBI, hoy Estados Unidos tiene un déficit del 6,5% del PBI, que si fuese una economía en emergentes ya estarían en pánico. Y no es claro que con Trump esto mejore y hasta podría empeorar según como venga a nivel de actividad, porque hay estudios que demuestran que la baja de impuestos puede ser positivo los primeros años, pero este aumento de déficit y sobre todo el tema inflacionario puede tener un impacto negativo en la economía de Estados Unidos en su crecimiento de más largo plazo. Y es interesante estos gráficos porque lo que se ve es qué pasó cuando a los corporativos le bajaron la tasa de interés, la tasa de impuestos, de ese 18% abajo de 14, ¿no? ¿Qué pasó con la inversión? ¿Las empresas invirtieron más? Bueno, los gráficos subsiguientes lo que demuestran es que no invirtieron más, si ustedes recuerdan, fue unas fiestas de share buybacks y de pagos de dividendos. La mayor liquidez fue a eso, no fue a inversión. ¿Y por qué es importante si va a inversión o no va a inversión? Porque tanto la inversión como, por ejemplo, la inteligencia artificial son las dos cosas que pueden salvar a la economía de Estados Unidos de que, si bien pueden tener aumentos en salarios, por ejemplo, por menos inmigración, esto se ha compensado con una mejor productividad. La inteligencia artificial se sabe que puede traer productividad, es muy difícil medir la cantidad y las inversiones también. Bueno, cuando Trump bajó las tasas entonces, no repercutió en mayores inversiones y es interesante porque los otros gráficos de la derecha, lo que se ve que lo que sí tuvo un impacto importante en la inversión fueron en algunas de las medidas de Biden de subsidios para el IRA, por ejemplo, ¿no? Que era traer la producción de chips a Estados Unidos o inclusive toda la inversión en energías renovables por los subsidios también que se otorgaron, ¿no? Que eso se va a revertir. Entonces, es un poco, no hay que ser necesariamente optimista,
con que tengamos mayor inversión en Estados Unidos. Por la baja, por el mantenimiento de bajas de impuestos o porque se baje más. Pero bueno, ¿qué puede pasar con la tasa? La tasa de la Reserva Federal, como dije antes, está en 4,75. Dijimos que la inflación está entre 2,75, entre 2,5 y 3, según cómo la midas. Esto te está dando que las tasas reales en Estados Unidos están entre 1,5 y casi 2 puntos porcentuales, ¿no? Estas son tasas reales altas. Yo creo que por eso Powell dice que es restrictivo, pero hoy alguien me decía, Paula, no pueden ser restrictivas si la economía sigue creciendo como crece. Yo creo que Powell lo dice por ese deterioro que se ve en el mercado laboral y que él cree que está más equilibrado el mercado laboral y no quiere que se deteriore. Pero la realidad es que no se ha deteriorado tanto y la economía sigue muy bien. Así que bueno, es una pregunta válida que me hicieron hoy. Pero como dije antes, el mercado está esperando más o menos en esas bajas, esas bajas de tasas, entre 3 y 4 bajas, y que la tasa alcance un nivel cercano, como decía, a 3,75, que eso podría ser una tasa neutral, que es donde se plantaría la Reserva Federal. Es interesante porque en la gráfica de abajo ya se había cambiado las expectativas de baja de tasas. En un momento se creían que puede llegar a 3 o más abajo, pero cuando se vio la economía tan fuerte es que cuando se mantuvo las tasas hasta el año que viene en estos niveles más de 3,75. Y como se ve en el gráfico de abajo, entre noviembre primero y después de las elecciones, estas expectativas no cambiaron demasiado. Y en parte es porque hay una creencia de que el Trump candidato no va a ser tan, perdón, el Trump presidente no va a ser tan draconiano como lo que anunció en su campaña. Pero nuevamente es muy difícil saberlo. Obviamente la gente te dice, no, pero a Trump ya lo conocemos, ¿verdad? En el 2016 era una incógnita. Lo conocemos, pero en ese momento no teníamos ni inflación alta ni tasas altas y tampoco tenía los dos congresos a favor, ¿no? Entonces me parece que no es comparable 100%. Brevemente, bueno, ya lo dije en realidad, ¿no? Europa realmente viene con un producto bruto muy bajo y la inflación viene bajando. El Banco Central tendría que ir bajando tasas más rápido, pero bueno, es una economía donde es muy difícil ser optimista. Cuando uno ve los mercados, como decía Francisco, absoluta fiesta, el S&P lleva una suba de casi 26%, casi los únicos activos que estuvieron mejor creo que fue el Bitcoin y el oro, aunque ya corrigió como un 9%, desde sus máximos el oro corrigió bastante, un 9%, como decimos optimistas. China, a pesar de todo, había estado más alto, pero bueno, así todo lleva un crecimiento mejor. Y la otra cosa, el gran ganador de las elecciones fue el Russell 2000, que es de acciones medianas y pequeñas, que subió fuertemente después de las elecciones, ¿no? Em, como decía, emergentes viene bien por el lado de China. Por otro lado, como es una situación donde la aversión al riesgo es baja, la parte de renta fija que mejor anduvo es la más de riesgo, como puede ser el high yield, o sea, de menor calidad crediticia, o también en deuda emergente, ¿no? Después, los mercados europeos o de Japón realmente menguaron mucho sus ganancias, se pincharon mucho, ambos por decepciones, Japón por decepciones en su política monetaria que no siguió normalizándola y Europa por esta debilidad económica y política que ya mencionamos. Los commodities vienen un poco mixtos, pero vienen sufriendo porque vamos a ver después que el dólar volvió a máximos de los últimos tiempos, ¿no? Con la victoria de Trump es un dólar fuerte, aunque sea en el primer momento. Y yo creo que aunque sea, es muy importante. Nosotros vemos un mercado que puede seguir en esta tónica muy positiva hasta el momento de inauguración, o sea, cuando realmente asume Trump, que es el 20 de enero. Hasta entonces, y tal vez un poquito más, uno puede esperar una cierta bonanza en los mercados, pero los riesgos que ya mencionamos, sobre todo por el lado de la inflación o del crecimiento o del tema del déficit deuda,
en algún momento van a aparecer. Entonces, desde una semana a la otra, o sea, desde pre-Trump a post-Trump, con el Red Sweep, como lo llaman, o la bola roja, los bonos el rendimiento del bono tesoro subieron más o menos un 10-15%, según el caso. Yo no creo que sigan subiendo, por eso sigo invertida en renta fija, porque todavía no hay riesgos de inflación exagerados. Pero bueno, esto es algo que yo ya les he mostrado. Como les decía, la tasa está más cerca de 4,4 y no creemos que siga subiendo, pero si sube, por ejemplo, a niveles de 5, sería bastante negativamente percibido por el mercado. ¿Qué pasó en renta fija? Con la corrección que vimos por esta suba de tasas, los rendimientos de la renta fija volvieron a ser atractivos, encontramos bonos grado de inversión ya cómodamente en 5 o un poquito más arriba, el high yield en 7, en las hipotecas securitizadas bastante arriba de 5. Y lo interesante es que los spreads están súper bajos, siguieron comprimiendo en niveles muy bajos. Este es otro indicativo de que lo que vemos en el aumento de tasas es puramente por nivel de actividad y no por riesgos inflacionarios. Es el rally sostenible. Bueno, es lo que yo le decía, en el primer gráfico lo que se ve es desde que las elecciones hasta el día que comienza el nuevo gobierno, el mercado se comporta de una forma bastante positiva, con subas en promedio alrededor del 4, pero después puede llegar a lateralizar. En esta ocasión, dado que no tenemos la continuación de un gobierno, sino que es un nuevo gobierno, y como digo, si bien es un personaje conocido, em, no, no se sabe bien qué tan radical va a ser. Uno puede ubicarse en esa línea celeste, donde después de la inauguración se puede ver un mercado bastante volátil, ¿no? Y tiene cierto sentido. Pero bueno, por ahora parecería estar todo bien y el mercado se concentra en ese mayor crecimiento inicial que tendrían las políticas de Trump. ¿Y cuáles son los sectores que más se benefician? Y en realidad es lo que se estuvo viendo, son los sectores cíclicos, y particularmente hay dos sectores que se benefician, que nosotros hablamos, el Russell y los regionales. Ustedes saben que nosotros estamos empezando a incorporar small caps en las carteras, no lo estamos haciendo vía ETFs, que son bastante ineficientes, hay muy buenos fondos de manejo activo que le ganan a los ETFs, estamos yendo por ese lado. Em, Esto no, simplemente para reafirmar que lo que se vio es que los grandes ganadores en el mundo Trump, eh, que ya digo, venía medio descontado, pero el hecho de que tenga una ola roja que le permita ser más drástico en sus medidas, hace que los Trump trades se exacerben. Entonces ahí tenemos los consumer cyclicals creciendo, financials, acá vamos a incluir las criptos. Eh, Graciosamente, lo que es energía, que uno hubiese esperado que reaccionara con Trump, no fue, porque el petróleo estuvo bastante volátil por el tema del fortalecimiento del dólar. Y bueno, también los industriales, ¿no? Todo este tema del proteccionismo que ayuda a muchos industriales. Les quiero hacer un comentario. El proteccionismo ni siquiera es bueno para el S&P por el hecho de que las empresas del S&P, el 40% de sus ventas provienen del exterior. Entonces, una menor globalización también es malo para un índice como el S&P, y por lo contrario, no es malo necesariamente para las small caps, ¿no? Que son más domésticas. Es una de las razones de lo que estamos viendo. Y las valuaciones en las empresas medianas y chicas son más baratas de lo que es en el S&P. Entonces, un poco esa es la lógica de lo que está pasando y lo que puede seguir pasando. Mirando un poquito más adelante y al resto del mundo, las líneas violetas es emergentes. Como dije, hay que ver cómo cada uno se posiciona en sus historias más idiosincráticas, como China y México, y que no sean absorbidos por los problemas que puede traer el proteccionismo de Estados Unidos. Nosotros creemos que esto es probable, y en el mercados emergentes hay crecimientos
de ganancias 16 para el año que viene, 11 para el siguiente, que Estados Unidos muestra también buenas expectativas de crecimiento de ganancias, pero considerar 15% de crecimiento de ganancias para Estados Unidos el año que viene es un poquito arriesgado, ¿no? Porque es bastante potente si no se dan las condiciones, ¿no? Y básicamente esas condiciones dependen mucho de la inflación y tasa. Eh, ya más o menos para ir cerrando, los commodities anduvieron más o menos, como dije, el oro corrigió, el oro junto con el Bitcoin fue los mejores activos este año, así que una corrección podía ocurrir, bajó como un 9% de sus máximos. La plata o las mineras de oro bajan más, porque son un beta. Pero el petróleo, bueno, sí, no termina de subir, los metales tampoco. Todo esto va a quedar un poco pendiente de si realmente China logra poner estímulos que realmente pongan a su economía en un crecimiento más sostenido. Todavía esto no es súper claro. Lo que es claro es la voluntad del gobierno chino de impulsar la economía y más ahora, donde tiene que vivir con un gobierno norteamericano que va a ser mucho más duro en implementación de tarifas. Pero lo que se ve a la derecha es esta suba del dólar, ¿no? Que digo es de los niveles más altos de los últimos años y que podría seguir subiendo un poco más, creemos. Y esto ha tenido un impacto, como decía, en los commodities, por más que nosotros pensemos que el oro y el petróleo son de los mejores hedge frente a riesgos inflacionarios y a riesgos geopolíticos. Bien, Eh, genial. ¿Cuál es, Paula, el mejor vehículo para invertir en oro? Es el GLD, ¿verdad? sí, vos tenés el ETF, que es el GLD, que ¿Mm? es backupeado, que tiene como backup el lingote físico, con lo ¿Mm? cual lo hace muy, muy correlacionado con el spot. También otra forma, un poco más agresiva, lo hemos dicho mucho, es la plata, que cuando el oro alcanzó nuevos máximos, la plata tuvo un rally bastante importante, así como también las mineras de oro, pero obviamente, como se ve en este gráfico, cuando tenés la corrección del oro, en esos dos activos que tienen más beta, corrigen un poco más, pero nosotros lo vemos como oportunidades de aumentar posiciones. El Bitcoin también nos gusta de una forma táctica, así como Brasil y todavía algunos activos argentinos, ¿no? Que son las típicas tres preguntas que me hacen de las carteras, siempre en porcentajes adecuados, ¿no?